Comenzamos el tema de el Renacimiento carolingio, la escolástica y sus características para hablar de la filosofía medieval. Primero partimos del punto que el emperador Carlomagno, quien va a quedarse en el poder después de que su padre Pipino, ¿verdad?, fuera el rey de los lombardos y después conquistaran la zona también de los francos, va a adquirir por tanto el reino, aunque no le pertenecía de manera directa. Y es porque su hermano, Carlomán, ¿verdad?, va a morir a temprana edad, por lo cual no va a poder llegar a ser el rey siguiente, y él, que es el hijo segundo, pues llega a quedarse en el poder. El rey Carlomagno, hijo de Pipino III, ¿verdad?, a la muerte de su padre, toma el poder con Carlomán en el 781, pero va a ser consagrado rey por el Papa León III en el año 800 después de Cristo. Es rey de los lombardos, los francos y los romanos. Para que tengamos idea del poder de Carlomagno, este es el territorio que pertenecía al reino heredado por él, que es el reino franco. La parte de Sajonia, Baviera, Carintia y reino lombardo es el territorio que él va a anexar después. Van a realizar conquistas, también tratados, tratando de meter a toda esta zona, ¿verdad?, dentro del imperio. Incluso lo van a intentar con Bretaña, pero Bretaña no va a querer aceptar por un tiempo apenas, muy efímero el tiempo en que va a estar ligado al imperio carolingio. Este es el reino que le toca que gobernar a el imperio, que le toca que gobernar a Carlomagno, por eso llegó a ser tan importante la influencia que él va a realizar. Cuando hablamos de renacimiento carolingio nos referimos pues a un periodo de recuperación en la salida del oscurantismo del siglo V. Durante este periodo hubo un aumento de los estudios artísticos, literarios, jurídicos y litúrgicos. Van a haber muchas reformas, incluso respecto a los ritos sacramentales de la Iglesia. Es un momento en el cual, pues, el mismo emperador junto a la Iglesia van a realizar toda una reforma de carácter educativa, carácter literaria, ¿verdad?, en la legislación también. Carlomagno va a ser definido como el defensor del cristianismo, porque él marcó el inicio de una nueva concepción en las relaciones entre Iglesia y Estado. Se veía a sí mismo incluso a él como defensor del cristianismo, ¿verdad?, identificado con la Iglesia Católica Romana. Fue importante de mencionar que tuvo una ayuda imprescindible, que fueron los clérigos, ya que los clérigos eran los únicos que sabían leer y escribir. Así que su ayuda era importante para la administración y sobre todo también para la parte de la educación. Este sistema educativo, por tanto, va a ser encargado a los miembros de la Iglesia, comenzando con el famoso monje Alcuino de York. La fuerte alianza entre Estado e Iglesia que caracterizó al Renacimiento carolingio y le permitió llevar a cabo sus reformas determinó su naturaleza teocéntrica, a diferencia del antropocentrismo humanista del Renacimiento, que posteriormente vendrá. Evidentemente, la religión cristiana católica tenía una fuerza monumental desde el momento en que siente el apoyo del Carlomagno. Y en ese sentido, la Iglesia se va a volver, además, pues la administradora de esta reforma, la que va a llevar a cabo, pues, los objetivos que se propuso Carlomagno. El principal fenómeno que ocurrirá en esta reforma carolingia será el fenómeno que llamamos la escolástica. Vamos a ver las características de la escolástica y cómo ha servido, pues, para el desarrollo filosófico de este momento. Lo primero que va a ocurrir es la creación de escuelas. El nacimiento de la escuela tiene origen con la orden de Carlomagno de crear escuelas, ¿verdad? Y atrajo a muchos importantes eruditos de la época a su corte, destacadamente el monje anglosajón San Alcuino de York, quien va a ser el que va a desarrollar la reforma, sobre todo educativa. Se marca como inicio de la reforma el año 782. En el 781, Alcuino y Carlomagno se encontraron en Italia, se reunirán en el 786, donde Carlomagno le va a solicitar a Alcuino que le asista en una reforma educativa, y con esto se dan inicio las primeras escuelas, sobre todo las escuelas de tipo episcopal, que van a estar a cargo de los obispos de las diferentes diócesis. La creación de las escuelas. Veamos qué tipos de escuelas hubo después de las escuelas episcopales. La primera escuela es la escuela monacal o escuela monacal, donde hay tres tipos de formas o de métodos que la gente estudiaba ahí. De forma externa, pues había educación para los oblatos, gente que iba a ser admitido como monje, pero también jóvenes que estaban viviendo de manera externa, es decir, que no estarían obligados a vivir en claustro.
La escuela interna es donde el monje pues, se mantenía constantemente en formación en el estudio, sobre todo para crecer en su conocimiento de la Sagrada Escritura y evidentemente de la teología. Estaba la escuela en sentido amplio, que era el lugar donde el monje desarrollaba una actitud también intelectual, el gusto por la ciencia, la matemática, la astronomía, por ejemplo. El segundo tipo de escuela es la catedralicia, que es la escuela que estaba al mando del obispo. También es llamada escuela episcopal. El objetivo era formar hombres aptos para desempeñar funciones de la iglesia, ¿verdad? Y en el ministerio eclesiástico para formar a los futuros sacerdotes. Y la escuela palatina, que es la tercera escuela, donde un dirigente encargado por las cortes del rey estaría al frente de esta escuela y servía para instruir a los que se iban a consagrar a brindar funciones en favor del gobierno. Si se preguntan qué estudiaban estas escuelas, estudiaban dos líneas de aprendizaje antes de estudiar filosofía y antes de estudiar teología. Tenían que pasar por la rama o del trivium o del quadrivium. La rama del trivium es llamada así porque hay tres disciplinas. Es la gramática, la lógica y la retórica. Escribir bien, dialogar bien y hablar bien. Y por el otro lado, por el quadrivium habían cuatro disciplinas que eran la aritmética, la geometría, la astrología. Originalmente astrología es lo que hoy llamamos astronomía, pero como se fue mezclando después en la decadencia de la Edad Media, se fue mezclando con el conocimiento esotérico, la astrología dejó de ser verdadera astronomía y se convirtió en una ciencia esotérica, una ciencia oculta. Pero originalmente ese era el nombre de la ciencia y es lógico que haya sido ese el nombre original, así como biología, así como, ¿cómo se llama la clase de, se me escapa otra disciplina que comience con logía, geología, ¿verdad? Todas estas ramas que tienen que ver con logos, es el nombre original de la ciencia. Sin embargo, como digo, ha perdido ese sentido. Y la última rama del quadrivium es la música. La música porque era considerada también un arte matemático, casi matemático. Recuerden que Pitágoras es conocido también como uno de los filósofos que va a impulsar el conocimiento musical. De hecho, a él se le atribuye el conocimiento musical primitivo. Se le considera padre de la música ya sistemática, pues. Pero posteriormente, con la música de la Iglesia Católica, aparecerá el arte de la música gregoriana y por tanto empezará a colocarse la notación musical en un tetragrama. No eran no eran 5 líneas, sino 4 líneas originalmente, que después se le ha ido agregando más líneas, ¿verdad? Y las primeras 5 notas musicales, así que era considerada también un arte importante. Por eso, si no hubiera desaparecido la música en este momento, no habríamos llegado a tener maestros como Beethoven, como Mozart, como Vivaldi, como esos grandes artistas de la música clásica, ¿verdad? Se llegó a ese grado de especialización gracias al trabajo que la Iglesia realizó en la enseñanza musical europea. Terminaron al final reducidas en dos ramas, la lógica y la teología, ¿verdad? Esas son las dos ramas más importantes que llegaron a ser las principales facultades. La escolástica viene de escolásticos, es decir, el que pertenece a la escuela. Es la filosofía religiosa que pretende conocer la revelación del cristianismo, por tanto va a tener que hacer uso de la enseñanza, ¿verdad? Pero también uso de las herramientas filosóficas que la misma pues filosofía ha desarrollado a lo largo de los diferentes sistemas de la antigüedad. Características de la escolástica. Primero, el predominio de Aristóteles, ya lo voy a explicar. La uniformidad del método, donde utilizan al menos 3 pasos, como mínimo 3 pasos, pero veremos un poquito más. La lectio, disputatio y la autoritate. Ya voy a explicar cada una de ellas. Y la unión entre la ciencia y la fe. 3 características importantes que no podemos olvidar de la escolástica. Ahora, el predominio de Aristóteles se refiere a utilizar las herramientas que él nos regala, los silogismos, los conceptos metafísicos, los predicamentos y géneros, para aplicarlos a los diferentes esfuerzos de los filósofos de esta época de conceptualizarlo todo, de comprenderlo todo, de describir, ¿verdad?, de interpretar. La uniformidad del método se refiere a que utilizaban una serie de pasos, ¿verdad?, los mismos pasos para la enseñanza que vamos a ver a continuación. El método medieval consistía en lo siguiente. Primero, la lengua era el latín, era la lengua universal. Recuerden que el Imperio Romano dominó por mucho tiempo, así que muchísimos países manejaban la lengua latina en las esferas de la élite académica pues, de aquel momento.
por lo cual esa será la lengua para la enseñanza y la escritura también de los grandes libros. Aparecen los primeros pasos del método, que este método tiene los siguientes estratos o momentos en los cuales van a poder compartir parte de la enseñanza. Primero la lección, donde van a hacer lectura de los grandes filósofos, ¿verdad? También de los grandes teólogos, y que es el momento en que se hace simplemente la lectura de un fragmento que se va a poner a la disputa o a la discusión. Después viene la cuestión, donde hacen preguntas, donde hacen este proceso de cavilar o de discurrir, ¿verdad? ¿Qué podemos extraer de este conocimiento que está en la lectura? ¿Verdad? La cuestión es la pregunta problema, por así decirlo. Luego viene la disputatio, que es en sí pues el debate, es la discusión, ¿verdad? Es el momento en el cual sea con alguien de los mismos estudiantes, otro docente o uno mismo haciendo una especie de soliloquio, donde empiezo un monólogo, donde hago la explicación, ¿verdad?, de lo que yo considero que trató de decir el autor de la lectura, pues hago una discusión alrededor de ello. También están las autoridades. Las autoridades son básicamente el momento en el que el maestre o el maestro va a empezar a dar ciertas conclusiones. Esas conclusiones son las que tendrían que ser aprendidas como parte de la enseñanza final. Y otro sistema elemental también era el tema de usar cátedras más altas para que todos los alumnos pudieran escuchar, ¿verdad? Todos pudieran ver y también poder hacer también mostrar la autoridad del docente, que en este caso pues tenía la autoridad de tener la palabra, ¿verdad? Y de manejar la discusión. La tercera característica es la unión entre ciencia y fe. Tenían un lema, el lema de fides et ratio non disputatio, que significa la fe y la razón sin discusión. Significa que no hay pelea entre la ciencia y la fe. Van a encontrar, vamos a ver que hay monjes que se dedicaron a la lógica, a la matemática, a la astronomía, a la biología, a la química. Entonces no es extraño ver en este momento a filósofos y también científicos que van a ser monjes a la vez. De hecho, Giordano Bruno era monje, Nicolás Copérnico era monje. En el caso de como Tomás de Aquino, que habló de astronomía también en su obra, es monje también. Es decir, que van a ser sacerdotes los que van a estar ligados a las grandes ciencias durante la Edad Media, al menos. La lógica aristotélica, una vez al año al menos, tenía que el maestro que andaba enseñando ciertas teorías enfrentarse a un cuerpo docente o a un cuerpo incluso estudiantil, una asamblea académica, donde tenían que presentar sus ideas y debatir los puntos cruciales de sus enseñanzas, y para poder hacerlo tenían que utilizar evidentemente la lógica aristotélica. Se empleaba tanto en la defensa como en el ataque. Era un proceso interesante. ¿Se imaginan hoy en día poner en tela de juicio lo que un docente enseña en las universidades? No va a ser tan posible, por una sencilla razón, porque hoy en día pues ya tenemos autoridades que dan básicamente el contenido a través de grandes libros, ¿verdad? Y las universidades tienen un cuerpo docente que decide, un cuerpo que sería básicamente el claustro de la universidad o el senado universitario, que se encarga de determinar qué libros y qué autores son realmente útiles y cuáles no, para determinar cuál será la literatura para las carreras. Así que no tendría sentido debatir con el docente, porque en todo caso habría que debatir con el autor de los libros en los cuales basamos el contenido de las asignaturas. ¿Cuáles fueron los beneficios de la escolástica? Los beneficios de la escolástica fueron los siguientes. Se logró la selección y formación del canon doctrinario, ayudó a fortalecer los argumentos cristianos. La resolución de las diferencias entre Antiguo y Nuevo Testamento, la filosofía ayudó a poder liberar este conflicto entre la idea del Dios del Antiguo Testamento y la idea de Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Se puso paz a esa gran discusión. La urgente necesidad de defenderse de los ataques de los adversarios que deformaban el mensaje evangélico también fortalece esta parte. Ayudó a defenderse de las siguientes herejías que aparecieron.